Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Platea 26. Esta vez vinimos a la sala que está en el sótano del Teatro La Comedia para compartir Café Irlandés, una obra de Eva Lack. A comienzos de los años 60, Rodolfo Walsh y Tomás Eloy Martínez iniciaron una investigación periodística para descubrir dónde estaba escondido el cadáver de Vita, con la intención de vender la exclusiva a Paris Match. Uno de los episodios relevantes de la investigación fue la entrevista que Walsh le hiciera al coronel Murray Koenig, presunto secuestrador del cadáver en el 55. Walsh escribirá una ficción de la famosa entrevista, el cuento Esa mujer, y Eloy Martínez, muchos años después, utilizará esta historia como base para su novela Santa Evita. Y como siempre, hablamos con los protagonistas. Y estamos con Guillermo Fenning. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, muy bien, acá en la previa de Café Irlandés, muy contento. Contanos cómo es componer a este Rodolfo Walsh. Mirá, pasé por muchas etapas en el momento de cuando encaré el trabajo. Al principio me asustó mucho la responsabilidad y todo un imaginario romántico colectivo que hay sobre Walsh, y una vez que pude sacarme eso de encima, que ya fue hace 6 meses, porque la estrenamos en el Centro Cultural San Martín, ahora estamos acá en el Teatro de la Comedia, cuando me puse a sacar todo ese peso de encima lo empecé a disfrutar más, y cada día crece y cada día necesito quizás como la sensación de necesitar menos cosas para poder llegar al objetivo en cada función. Entonces medio que ya me siento cómodo y lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Qué diferencias hay entre hacer un personaje totalmente de ficción y otro que realmente existió? Bueno, la diferencia es, en este caso, el Walsh que nosotros decidimos hacer no es un Walsh que tenga que ver mucho como una copia o que sea muy fidedigno a Rodolfo Walsh, ¿no? Es mi interpretación y nuestra interpretación de la compañía de Walsh, porque no tengo un parecido físico, más allá que los lentes ya te acercan un poco, pero... entonces creo que cuando haces un personaje que tiene un anclaje en una vida real, hay ciertas cosas que tenés como que respetar y encontrar una libertad dentro de eso, que también hay algo de eso, hay algo de la época que tuvimos que marcar con la manera de actuar, de decir, hay algo de eso que sí, que está, ¿no? Y dentro de todas esas estructuras que te da la época, que te da el personaje, las características del personaje, ahí tenés que encontrar como tu propia interpretación de alguna manera. ¿Vos tuviste un poco de contacto con el periodismo porque estudiaste comunicación? Sí, estudié comunicación, ciencias de la comunicación, pero muy poco igual, porque allá en el primer año medio que me pasé a Historia del Arte, pero también hice muchos talleres de periodismo en la secundaria y pintaba para periodista en el colegio y hacía el diario del colegio y la radio y todo eso. ¿Te sirvieron esos elementos como para encarar el personaje? No mucho. No, lo que me sirvió es leer mucho, ver muchos, no sé, videos no hay mucha referencia sobre Walsh en video, como en movimiento, ¿no? Pero sí hay muchas grabaciones con su voz, y bueno, y toda la literatura que él dejó, que es increíble. La obra te lleva a una época realmente mágica, ¿no? Donde se hacía otro tipo de periodismo, quizás con menos elementos técnicos, tenían el teléfono y la máquina de escribir, sí, pero parecía que se trabajaba más seriamente. ¿Cómo lo ves vos ese cambio de esa época a la actualidad? Para mí, el periodismo es una profesión que actualmente está muy degradada, denigrada. Algo que hace Walsh en esa época es la noticia del valor de la verdad de la noticia. Y lo que de alguna manera Martínez quería insinuar, que no importaba que una noticia sea verdad, sino que la lea mucha gente. O sea, no estamos hablando de los inicios del sensacionalismo. ¿Qué importa más? ¿Viste? Medir más y inventar una historia, o que la noticia sea real, ¿no? Transversarla, bueno. Hay algo de eso que para mí el periodismo, no todo el periodismo, obvio que siempre hay excepciones, pero hay algo de eso que lo perdió, y quizás lo perdieron también otras profesiones que tienen que ver con los medios, ¿no? Con esta mediatización de la profesión y del éxito y del rating se van perdiendo cosas. Creo que en la actuación, en todo pasa un poco eso. Bueno, vos sos un actor muy joven, has hecho muchísimas tiras de televisión, hiciste cine, dirigiste tu propia película, pero ¿qué lugar ocupa el teatro en tu vida? Bueno, el teatro es, por lo primero que empecé, allá en el Taller de la Vía, en Marco Juárez,
con mi profesor José Virgolini, que tenía 16 años. La primera obra que hice fue Antígonas, una versión, la adaptación de Griselda Gambaro, allá en Marcos Juárez. Y fue como el primer contacto que tuve con todo este mundo de la actuación. Después cuando llegué acá también, los primeros años, 97, 98, 99, 2000, 2001, casi hasta el 2002, lo que más hacía era teatro. Cada tanto iba mechando algún programa de tele y alguna película, alguna participación. Después, a partir del 2003, 2004, que filmé con Trapero y empecé a hacer muchísimas películas y mucha televisión, ahí tuve que relegar un poco las ganas de hacer teatro porque, no sé, filmé casi en 8 años, casi 15 películas, entonces muchas eran en el interior del país y me iba, estaba mucho tiempo afuera, entonces el compromiso que exige una obra de teatro es estar acá todos los fines de semana, ensayar. Entonces hubo como 4, 5, 6 años que no pude hacer teatro directamente, ni encarar proyectos, o al principio los encaraba, después lo tenía que abandonar y dije, bueno, no, ya hasta que no esté más radicado en Buenos Aires no voy a hacer nada. Y así que volví en el 2008, que hicimos Tape, con Fabián Vena, que dirigió Inés Esteves. Hicimos después con Eva Lac En Familia, un clásico del Río de la Plata el año pasado, y bueno, y ahora Café Irlandés, y me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el proceso que se da, los ensayos, cómo va creciendo la obra, cómo cambia con la expectación, con los espectadores todo el tiempo, me parece muy interesante. Y hablemos un poco de tu película, Caíto, que es en base a la historia de tu hermano, ¿no? Sí. Primero fue un corto, después se trasladó a un largometraje, sí. Tiene tremenda ternura, yo lo he visto. Sí. ¿Y qué experiencia te dejó eso? ¿Qué devoluciones tuviste por parte del público? Y las devoluciones fueron increíbles, todo lo que pasó con la película, desde ese corto que hicimos hace 10 años, a la película que está basada en el corto de alguna manera, que la estrenamos el año pasado, no sé, en todos lados, viajamos por todo el mundo con mi hermano, por toda la Argentina, de repente vamos a lugares donde la proyectamos en una cancha de básquet para 500 personas, y de repente la proyectamos en Nueva York, entonces, y a todos lados vamos juntos, y hay gente que ha llegado a caballo a la proyección, hay gente que nunca había visto una película proyectada, entonces las experiencias son muy diversas, es una película que tiene algo muy loco, porque es una película que le puede gustar, no sé, a un estudiante de cine, a alguien que ya tiene una experiencia con el lenguaje, y le puede gustar a la doña de la casa que ve una novela, porque tiene algo de que es popular y experimenta con el lenguaje al mismo tiempo, entonces como te puede agarrar de varios lados, entonces la devolución del público el público es muy variado al que le gusta, y la verdad que nos han dicho cosas súper lindas, muy lindas. Ahora estamos nominados a los premios Cóndor, mejor ópera prima en octubre. A ver si lo ganamos. Bueno, y recordemos también tu personaje en Guacolda, fuiste premiado por ese personaje, sí. Este alemán que formaba parte del colegio, sí. Klaus creo que se llamaba, ¿no? Klaus Baya. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy linda, muy difícil también al principio, muy angustiante. Yo siempre hay un proceso de preparación de los personajes que me angustió mucho, más cuando hay que hacer acentos, idiomas o representar personajes que tienen que ver con la vida real. Entonces, bueno, fue como ponerme de repente. Yo entré tarde a la película porque iba a ser una coproducción con otro país y el actor era de otro país. Bueno, eso se cayó. Entonces me llama Lucía y me dice: tenés un mes para aprenderte esto en alemán. Y entonces, bueno, me puse y bueno, más o menos lo saqué, y la experiencia fue muy linda de filmar en Bariloche con esos actores, con Elena Roger, con el actor español, con Alex, que es un genio. Después tuvimos la oportunidad de ir a Cannes, al festival, a presentar la película allá, y bueno, fue muy lindo todo, una gran experiencia. Oíme, me pasaron un dato. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué va a ser? ¿Qué te dijeron? Que el cadáver está dentro de un contenedor detrás del telón del cine Rialto. Mira. Acá Córdoba a derecho, podemos tomar un taxi. Es mentira. ¿Es mentira? ¿Cómo sabes que es mentira? ¿Lo inventaste vos? Lo solté en un bar de mala muerte para ver qué pasaba y picaron igualito el telón, el cine Rialto, el contenedor. ¿Cómo haces una cosa así y no me avisás? Era inevitable. Vos investigás, preguntás ¿dónde esto? ¿Dónde lo otro? La vuelta entera terminaba en vos. Hiciste a propósito. No te pongas así, que no es para tanto. No es para tanto. Vos sabés cómo trabajo yo. Sabés que ando todo el día en la calle, que apenas tengo para el café. Claro, a vos te importa un carajo porque esto es tu joda de tiempo libre. Está fijo en el diario. Si sale, sale. Y si no, le pido a Walsh que me corrija una crítica de mierda que sale mañana en La Nación. Mira, primero la idea de buscar la afinada fue tuya, no mía.
Y segundo, yo estoy trabajando, soltar un rumor es parte de mi trabajo, ¿cómo trabajo yo? Y estamos con otro de los protagonistas de Café Irlandés, Guillermo Aragonés. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Acá. Bueno, contanos cómo compusiste a este coronel alcohólico, violento, que realmente es un personaje muy fuerte, ¿no? Bueno, por supuesto que el dato primordial aparentemente surge de esa mujer, el cuento de Rodolfo Walsh. Pero Eva Lack hizo una dramaturgia nueva sobre ese relato histórico y mítico también, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo de Eva. Y este militar también de verdad lo fui trabajando en los ensayos, pero también con las funciones, de poder ir incorporando momentos. El tipo tiene momentos así como espasmódicos, ¿no? Desde ese alcoholismo que tiene, desde esa relación que establece con el cuerpo de Eva embalsamado, desnudo. Hay una hipótesis, porque es una hipótesis, no hay datos concretos de que este hombre tuvo algún tipo de actitud necrológica, sexual con el cuerpo, que no es un poco lo que yo trato de contar con el trabajo, pero aparece, ¿no? Esta idea de lo que representaba para el imaginario de este hombre Eva Perón, ¿no? Y evidentemente tenía una obsesión este hombre con Evita, porque de hecho en la obra hace vestir a su mujer como Eva. Claro, totalmente. Además, este hombre fue jefe de inteligencia. No hay demasiados datos, inclusive es muy difícil encontrar fotos de él. Desde donde yo lo armo, pensando el momento histórico, algo de la admiración, de la envidia al mismo tiempo, porque una de las cosas que se planteaba es, bueno, el cuerpo de Eva, embalsamado y todo, digamos, se trasladaba. Este personaje despierta una atmósfera muy inquietante y mucha violencia. Sí, en general la devolución pasa más por el lado de cierto nivel de locura, ¿no? De que este hombre entre en un estado... en estados, inclusive durante la obra, vos que la viste, tiene momentos, entre comillas, de mayor tranquilidad y otros como de estallidos, ¿no? Emocionales. Y en general la devolución, con todo el espectáculo, la gente se ha sorprendido, la devolución en relación a la obra más seguido que me hicieron, está relacionado con que venían a ver algo para aburrirse. A veces me decían, ¿no? Un tema histórico que me van a contar. Y ven teatro. Lo que se ve fundamentalmente es una obra de teatro. Que se cuenta, que tiene humor, de golpe aparece, no porque la obra sea una obra de humor. Y en relación al personaje es eso, que les gusta, que el milico aparece, que se ve un milico, que no pertenece a la época de la dictadura, que eso también es digno de destacar, porque este hombre había estudiado filosofía, arte, también aquel militar, ¿no? De esos años tenía otro tipo en general, quizás por una cuestión de clase, digamos, tenía una formación intelectual, digamos, superior a lo que después uno podía observar, ¿no? Guillermo, vos además sos docente, ¿no? De actuación. ¿Cómo podrías calificar el teatro que se está haciendo en Buenos Aires? Es difícil generalizar, pero... Sí, más que difícil es imposible. Pero yo ahora no estoy dando clases, di talleres de teatro muchísimo tiempo. Dentro de lo que yo conozco, me parece que es un espacio de creación inmenso, realmente inmenso. Yo hace muy poco terminé una licenciatura en dirección escénica en el IUNA, y que tengo que hacer la tesina, entre paréntesis, pero hace mucho tiempo que estudio y también he dado clases, y Argentina en general, porque cuando viajás vas a una ciudad de alguna de las provincias y hay mucha gente haciendo teatro, mucho grupo, y no con formaciones menores, ¿no? Gente que está muy preparada, intelectual y físicamente, que el actor tiene que trabajar lo mejor que puede con su cuerpo. Yo voy a venir una vez por semana, siempre y cuando tenga el coche, claro, ¿no? A tu chofer le conviene, es de Banfield, me dijo. ¿Vos sabías? Años con el mismo chofer y no sabe ni dónde vive, ni si tiene familia. Si hablaras un poco más con la gente. Con vos en el auto nunca me dirigía la palabra. Ayer que me tuvo que llevar, pobre hombre, estaba tan angustiado, tuve que calmarlo. Me contó que estuvo todo el día estacionado enfrente y que nunca vio nada. Y que de golpe escuchó un estruendo. Dice que fue impresionante, que se escuchó en toda la cuadra. Pobre Ramón pensó que estábamos todos muertos. ¿Quién es Ramón?
Tu chofer, ¿de quién te estoy hablando? A saber si se llama así. Andás a ver si no fue el que puso la bomba. Ramón. Sí, el de chofer es un puesto estratégico, históricamente. Cualquier comando le puede haber asignado una tarea, ¿por qué te crees que no le hablaba? Es un chofer, está todo el día enfrente mirando, entrada, salida. Debe tener como 10 hijos, la foto de Vaperón pegada en la pared de la cocina y vos andás a ver, ¿qué le contaste? Ramón, eso no me parece. Ramón puede ser un hombre de guerra. ¿Te hizo preguntas? Conversamos como hace la gente ¿Te normal. preguntó la magnitud de los destrozos de la bomba? Si tengo que ir a la casa de tu madre, si me emborracho, si tengo el calor en la oficina, ¿qué cosa? A ver. Bueno, que me iba lo de mi madre, eso no tenía que contar. Bueno, ¿no ves? ¿Pero qué querés que haga sin el auto? Por lo menos el auto es lo único que te dejaron después del despido, ¿Y ¿no? vos por qué te crees? ¿Por qué te crees vos? ¿Por qué? Porque ellos también me vigilan. Y estamos con otro de los protagonistas de Café Irlandés, Federico Lama. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien. Gracias por Bueno. venir a acompañar. Por favor, gracias por recibirnos. Contanos cómo fue componer a este personaje que es un Tomás Eloy Martínez, pero con algunos cambios, ¿no? Con respecto al verdadero. Sí, en realidad es ficcionar a un personaje, es convertir en un personaje una persona, cosa que es complejo porque fue investigar un poco sobre la vida de Tomás y sobre facetas de su personalidad y cómo encaraba el laburo, y después darle una vuelta de rosca para poder ficcionarlo, para poder crear desde uno el personaje de la persona. Así que fue un laburo interesantísimo. La obra en sí es una ficción y eso creo que lo convierte en algo muy interesante. ¿Hay familiares de estos dos periodistas que los han visto, que les han hecho alguna devolución? Sí, y les gustó mucho. Así que, joya. ¿Cómo fue tu formación, Federico? Yo arranqué mirando obras de Hugo Midón, de muy chiquito, y después ya más grande quise meterme un poco en el teatro e hice la escuela con Hugo, de comedia musical, y después empecé a trabajar como asistente de dirección de Hugo, y después seguí laburando mucho tiempo como asistente de dirección de teatro hasta que un día dije, che, no, quiero actuar, y me metí en El Brío. El Brío es un teatro que crearon Claudio Quinteros y Fabiana Mosota, y también da clases Naila Pose, y a esa fue mi formación más fuerte. Con Claudio y Fabi fue estar muchos años laburando y entrenando fuerte e intenso. Así que mi formación más grande tiene que ver con El Brío. ¿Cómo fue tu experiencia en televisión? ¿También hiciste? Hice y estoy haciendo ahora también. Es otro chip, es muy interesante, está buenísimo. A mí me encanta hacer tele, amo hacer teatro. Pero la tele te da un entrenamiento y un timing que es distinto y que uno tiene que poder sacar un chip, meter otro y desarrollarse en ese ámbito que es como tiene pequeñas sutilezas que lo hacen tan particular, pero es hermoso, a mí me gusta mucho. ¿Qué pensás vos de los actores que ahora cada vez están más completos? Vos creo que sos músico también. Sí. Bueno, uno se puede preparar en distintas disciplinas, hay una formación que es integral. ¿Qué debe hacer un joven actor para poder encajarse quizá en trabajos que son cada vez más exigentes? Y creo que cuanto más abarcás vos como artista en formación, más herramientas tenés en el momento de encarar cualquier proyecto, porque nunca sabés qué es lo que te va a pedir el proyecto, ¿no? Entonces, cuanto más herramientas tiene uno, creo que tenés más posibilidades de poder desarrollar bien un laburo. Así que está buenísimo formarse. Creo que es lo principal para cualquier persona que quiere encarar, al menos desde la actuación. Yo siempre, me lo decían mis maestros y lo digo yo también, que doy clases para chicos, y la instancia de formación es algo básico. Hay mucha gente que quiere laburar sin formarse y es complejo porque tenés un techo bajo que te lo pones vos bajo. El coronel lo llamé. El alemán, Sí, el pero alemán. le explotaron la casa hace 2 días, le pusieron una bomba. Por eso lo llamé, le quiero hacer una entrevista. Pero tiene a la hija internada, la mujer completamente loca, vos también, qué animal. Quedan más cospeles, me Para- quedé sin. Te acaba de cortar el teléfono, ¿para qué querés más cospeles? Tenemos que asegurarnos que fue el quien retiró el cadáver de la CGT, si no siempre estamos dando vueltas sobre el mismo lugar. Pero hace un tiempo lo quise entrevistar, pero la mujer me echó a los 5 minutos. No me dijiste nada. Sí, te dije, No. no me escuchás, qué distinto, estás siempre como pensando en otra cosa. Quería confirmar el dato, igual, ya es Vox Populi, ¿por qué le explotan la casa? Si no, eso confirma que fue él el que se llevó el cuerpo de la CGT. Que explote la casa confirma que le pusieron una bomba. Lo demás, 5 minutos. 5 minutos, toco el portero eléctrico, la voz de ella, supongo que era la mujer, diga, Tomás Eloy Martínez, Diario La Nación. Silencio.
No hablamos con la prensa. Y cortó. 5 minutos. Eso fue 1 minuto. Es una forma de decir 5 minutos. Y estamos con María Ucedo, quien interpreta a la esposa de este coronel tan particular. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos cómo fue componer este personaje. La verdad que cuando leí la obra tuve la sensación enseguida de encontrarle un poco como el peso del personaje. También la época de los 60 ayuda mucho, como que era una época, por ahí parece medio superficial, pero desde el punto de vista, viste, que usa como trajecitos y la moda de los 60 que era más particular, y eso te pone como en otro tono, y también de una clase, como de una clase más alta, mujer de un militar, y entre esos datos como que fue como lo primero, como por ahí de afuera, ¿no?, para empezar a armarlo. Y después, bueno, esta ambivalencia que tiene esta mujer, ¿no?, que es la mujer de un militar, pero a la vez como que también es, bueno, es atacada porque supuestamente tienen el cadáver de Evita, y entonces le ponen una bomba en la casa, y ella es como una víctima de esa situación, obviamente, porque es atacada, le ponen una bomba en la casa, su hija está en un hospital. María, ¿cómo fue tu formación? Porque tengo entendido que hiciste acrobacia, danza, formás parte de un grupo de danza teatro, ¿no?, el Descueve. Sí, bueno, yo empecé un poco, siempre, había hecho teatro de chiquita, pero la verdad que lo mío siempre fue mucho a través del movimiento. Primero era atleta, después bailarina, coreógrafa. En realidad me metí en la danza porque me interesó la materia composición. Yo estaba en una escuela de danzas y también había hecho talleres literarios, bueno, y en la materia de composición fue como que pude como ligar todo lo que yo hacía, ¿no? Un poco de escritura, un poco de movimiento, y en los fines de los 80 armamos el Descueve con unos compañeros, Carlos Casella, Ana Frenkel, Mayra Bonar, Gabriela Barberio, y éramos una compañía de danza-teatro. Bueno, en un momento especial del país, porque nosotros éramos como adolescentes un poquito más grandes, pero que empezaba la democracia, y era un momento donde Buenos Aires estallaba de mucha necesidad, de una necesidad muy, muy visceral de decir cosas o transmitir, y desde ese lugar es que armamos el Descueve. El Descueve siempre fue como una compañía de danza-teatro, pero como distinta de lo que se venía viendo lo que era la danza, ¿no? Como que salíamos de lo que era la danza establecida. O sea, ¿tomaste la pastilla? sí. Quizá lo mejor sería hablar con ese periodista, ¿no? ¿Por qué no podemos prender la luz? Hola. ¿Sí? Un momento, por favor. De La Nación. El jefe de sección de política, Álvarez. ¿Atendés? Sí. Hola. ¿Qué tal, viejo? No estamos atendiendo, ¿no? Me parece que no conviene. Cuanto más se difunda. Pero hace rato que me joden con eso. Yo no estoy autorizado. Se lo dije al último que mandaron acá a tocar el timbre. ¿Cómo se llama que vino a tocar el timbre acá? El último que vino a tocar el timbre. ¿Cómo se llama? Eloy Martínez. Eloy Martínez, sí. ¿Cómo que no? Y estamos con Eva Lack, que es la autora y directora de Café Irlandés. ¿Cómo estás, Eva? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por recibirnos. Gracias por venir. Bueno, contanos, Eva, ¿cómo surgió tu inquietud por la historia argentina y por estos personajes que volcás hoy en la obra? Mira, este es un mundo que yo tengo muy presente siempre. Mi padre fue compañero de redacción de Tomás Eloy Martínez, es un personaje de los 60, en ese mundo en que se vivía, donde se hablaba de política, pero en realidad se estaba hablando de literatura. O sea, había una mezcla de mucha ficción y una visión del mundo muy idealista también, y esa visión del mundo y contrastada con la realidad siempre me dio ganas de escribir algo con eso. Así que puntualmente
tenía ganas de trabajar algo con el cuento de Walsh, con el cuento de esa mujer, y cuando hablé con Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, me contó que la investigación en realidad la iniciaron juntos, Walsh con Tomás Eloy Martínez. Y dije, bueno, acá tengo un obra de teatro, si son dos periodistas en esa década tan particular, en esa década tan romántica para el periodismo, donde todavía recién se empezaban a perfilar los destinos de cada uno de ellos. Pero en ese momento eran dos periodistas en busca de una nota para vender a un medio extranjero que les diera, que la pudieran vender bien. Y Walsh recién llegaba de Cuba, Martínez era crítico de cine, o sea, todo esto hacía también a ese mundo un poco de ficción, a esa mezcla donde un crítico de cine busca dónde está escondido el cadáver de Evita para vender a un medio. O sea, hay algo de eso que era como una ficción adentro de otra, algo de eso que era muy teatral, muy teatral. Y se habla también de la ficcionalización de la noticia, algo que está muy en boga actualmente. Y es que lo estuvo siempre. Vos fíjate que acá lo empezó Natalio Botana, con Crítica, y siempre fue esa polémica sobre cuál es el límite del periodista y cómo, hasta cuánto de verdad hay en una nota y cuánto desarmado para que esa nota pueda ser escuchada y tenga interés. El periodista era un detective, un personaje romántico. Bueno, lo fue mucho en el teatro argentino. Fíjate que en Las de Barranco el galán es el periodista, en Amanda y Eduardo de Discépolo también. Hay algo de ese personaje que siempre fue muy atractivo, muy misterioso. Como en otra época fue un marinero, bueno, yo creo que a partir de cierta época empezó a ser el periodista, ¿no? Y que iba a la fuente directamente, a la casa de la persona, lo llamaba por teléfono. Es que eso era lo genial, cuando yo descubro que que en ese cuento, que Walsh se encuentra con el coronel y con la esposa para averiguar, o sea, eso de ir a la casa, meterse en la casa de las personas, y eso era algo para los dos también. ¿Qué pasaba en tu familia en los 60? Vos sos muy joven, pero tus padres, además de periodista, tu papá es dramaturgo y tengo entendido que tuvo que exiliarse en México, ¿no? Y sí, bueno, en los 60 él todavía estaba acá, justamente por eso a mí me gusta esa época, porque es anterior. Es como la punta de la mecha de una bomba que todavía no explotó. Y creo que sí, estaba como todo personaje de la cultura de la época metido en las discusiones políticas, en las discusiones donde se estaba armando el mundo, se estaba haciendo el mundo. La gente sentía que era parte de la historia. Es así, al omitir las palabras desgracia y maldición se escriben solas, ¿sí? A las situaciones que realmente ocurrieron le sumás dos, que apenas son un rumor, pero las incluís en la lista con el mismo tamaño, el resultado puede ser devastador. Y según la orientación del tabloide que la publique, podríamos hablar, como bien vos decías, de la maldición del amor, o el poder de la resistencia, o alta presencia en el país de elementos desestabilizadores. Si querés, a la maldición la podés condimentar con fechas supersticiosas, ¿sí? Como por ejemplo el número 13. El número 13. El 17. O la fecha en que murió Evita. O mucho mejor que eso, la hora de la desaparición del cadáver, que nadie la sabe. Una excelente propuesta de teatro aquí en La Comedia, en la ciudad de Buenos Aires. Llegamos al final de Platea 26, como siempre les decimos, si quieren ver los capítulos anteriores pueden buscarlos en YouTube y si quieren seguirme en Twitter lo hacen en @MartinPaldrock. Muchas gracias y hasta la semana que viene.